Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio para tratar los temas de interés para la ciudadanía y para el Estado, y los temas pues, que debemos conocer y que debemos estar bien informados. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a un gran personaje, a un gran hombre, al doctor Jerjes Aguirre Ochoa. Les aseguro que lo conozco muy bien. Él es doctor en economía, él es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana. Una persona con mucha trayectoria en la investigación, en la academia, en temas de relevancia para el Estado, y al cual te damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias. Gracias, Max, por que me den la oportunidad de poder difundir mis ideas, mis investigaciones. Yo como nicolaita, como universitario, pues tengo la obligación de difundir lo que estamos haciendo. A veces se piensa que en la universidad estamos metidos nada más en las aulas, pero realmente hay un compromiso de parte de los nicolaitas por dar respuesta a la problemática que enfrenta la gente, que enfrenta el Estado y el país, ¿no? Así es, pues por eso es muy importante poder platicar con la gente que sabe, con la gente que conoce de los temas, y en este caso platicar sobre la política de seguridad para Michoacán. Es un tema muy sensible, es un tema muy importante que se debe de tocar desde el fondo y desde la raíz. Y justamente pues de eso queremos platicar, doctor. ¿Cómo ves el panorama, cómo ves la situación de la inseguridad, de la violencia que está actualmente en el Estado, pues que también que trasciende del país al Estado? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo podrías dar el panorama, el diagnóstico? Mira, se puede hablar del diagnóstico en dos niveles: lo que te dicen las estadísticas y lo que la gente siente. Uh-huh. En las elecciones para gobernador pasadas, la principal preocupación de la gente, y es como lo registraron la mayor parte de las casas encuestadoras, era justamente la seguridad, incluso por arriba de los temas económicos, de la falta de empleo. Uh-huh. Y eso pues nos revela la magnitud del problema, ¿no? En términos estadísticos estamos aproximadamente en el lugar número 6 de inseguridad, de acuerdo como la mide el INEGI, pero realmente pues es una metodología que tiene sus asegúnes, y yo creo que lo que es realmente importante es la percepción de la gente, del ciudadano de a pie, de la comunidad, acerca de los temas de seguridad. Vivimos una situación en los años pasados inédita. Yo creo que los historiadores de décadas venideras van a registrar esta etapa de Michoacán uh-huh. como la etapa bueno, del narcogobierno, porque vivimos una situación realmente de gobierno paralelo, de una autoridad paralela, que eran los grupos delincuenciales, los grupos criminales organizados. Así es. Y creo que esto no ha simbrado o no ha sido motivo de una reflexión profunda entre la sociedad y entre la gente. No es posible que vivimos un momento histórico, y todavía se vive en algunos lados lamentablemente, en la cual había que pagarle a Hacienda y también a los grupos criminales, había que acordar con grupos criminales el poner un negocio, empezar alguna obra pública, una situación realmente bueno, que se vivió probablemente en los años 30 en Estados Unidos, en Chicago, por hacer un símil, y esto realmente creo que no debe de volver a pasar, y creo que de alguna manera debe de motivar a la gente, a la sociedad, a pensar qué fue lo que pasó, cómo pudimos llegar a una situación en la cual pues la policía, buena parte del sistema de procuración de justicia, el mismo gobierno, estaban coludidos con los delincuentes, y una delincuencia que vivía de las rentas, de sacarle dinero a la gente, a los pequeños empresarios. Y creo que esto pues fue una situación muy grave, muy, muy delicada. Ahora podemos hablarlo con un poco más de tranquilidad, pero pues hace año y medio creo que pues era peligroso dar un punto de vista sobre esto, ¿no? Yo creo que debe de verse el problema como la conjunción de muchos factores: la falta de legitimidad del gobierno, un sistema de procuración de justicia ineficiente, una economía que no estaba generando empleos para la gente, una situación familiar de desintegración de las familias, de falta de una adecuada educación, pues, porque también el problema de educación también se refleja en los temas de seguridad. Y todo esto, en conjunto, todo este caldo, digamos, de ingredientes fue lo que produjo la situación que vivimos en años pasados. Lamentablemente, muchos de estos factores, de estos ingredientes, continúan presentes,
Y creo que digamos, la labor, la tarea del próximo gobierno, el justamente atacar estos problemas para empezar a generar las condiciones para que pueda haber inversión privada, pueda haber generación de empleos y para finalmente haber bienestar entre las familias, entre la gente, ¿no? Así es un tema muy sensible del que antes daba, bueno, y seguramente ahora también hay que tocarlo con cuidado, el tema de la delincuencia, el tema de las, pues, ¿por qué no decirlo?, el narco coludido en todos los sistemas sociales de la sociedad. ¿Y cuál sería esta estrategia? ¿Cuáles serían estas políticas? ¿Cuáles serían los ejes de lo que tú has trabajado, de lo que tú has visto? ¿Cuáles serían las estrategias que habría que hacer para llevar una política de seguridad en el estado de Michoacán ahora que va a iniciar el nuevo gobierno? ¿Hacia dónde habría que mirar, doctor? Mira, actualmente en la universidad, específicamente en mi instituto, en el INE, estamos trabajando estos temas justamente. Ahora bien, mira, el problema debe ser visto como un fenómeno multifactorial que debe ser atacado en estrategias en diversos ámbitos educativos, ámbitos familiares, ámbitos económicos y ámbitos políticos. Yo creo que en primer término hay que fortalecer los sistemas de policía, es el primer punto que hay que hacer. Hay que trabajar más en una policía eficiente, una policía que sea legítima, que de alguna manera pueda tener cierto grado de confianza entre la ciudadanía, y creo que eso sería la labor prioritaria. Habría que empezar a ver cómo está operando la Fuerza Ciudadana, a ver si el modelo policial que tenemos es realmente el más adecuado, pulir los aspectos del modelo policial que haya que hacer. Yo creo que debemos de trabajar más en profesionalizar más a la policía, y esto al final es un tema de dinero, porque pues si quieres tener un policía bien, pues lo tienes que pagar bien, y eso al fin del día es dinero, ¿no? En un segundo elemento, había que trabajar también los temas de educación. Creo que hay que fomentar la educación cívica, la educación en valores, en muchas zonas del Estado, específicamente a nivel yo diría que de algunos municipios, y todavía incluso más concreto a nivel de algunas tenencias de algunos municipios, para poder a la gente darle a entender pues que obviamente el crimen no es lo más adecuado. Tercero, en la economía hay que fomentar, obviamente, el crecimiento económico, hay que fomentar la creación de empresas, hay que fomentar proyectos de inversión, hay que analizar cuáles son las vocaciones realmente de cada región, y poder trabajar con mucha inteligencia y mucha habilidad, por así decirlo, en generar las alternativas económicas más adecuadas para cada región. Hay que recordar que estamos viviendo un mundo global, en la cual Michoacán se encuentra inmerso en un mundo chiquito, que competimos con China, que competimos con la India, que competimos con Brasil, que competimos con Centroamérica al mismo tiempo, aunque nunca hayamos ido a esos países, pero pues estamos realmente compitiendo con ellos en muchos sectores económicos, y ver qué es lo que más podemos producir de manera eficiente. En el tema familiar también, por ejemplo, pues hay que procurar darle a la familia de alguna manera el papel que tenía antes. Está estudiado, por ejemplo, estadísticamente que en hogares desintegrados, por ejemplo, pues hay una mayor posibilidad de que los hijos vayan a caer en carreras delincuenciales. En el caso, por ejemplo, de hogares uniparentales, por ejemplo, pues también hay una mayor posibilidad, bueno, de que los hijos resulten con problemas de delincuencia y criminalidad, porque la mamá no puede darles el tiempo necesario para poderlos educar, tiene que trabajar para poderlos mantener, y eso les quita atención y tiempo, bueno, a los niños, a los jóvenes. Todo eso tiene que trabajarse de manera conjunta. En la universidad lo que estamos proponiendo es generar un modelo en la cual se pueda elegir las tenencias en los municipios más peligrosos, y justamente allí poder orientar toda la batería que tiene el gobierno de programas sociales. Hay una inmensidad de programas sociales, Marx, que tiene el gobierno, educativos, de despensas, de becas, de apoyo para poner un pequeño negocio, que debe de focalizarse en estas tenencias, en estas pequeñas comunidades en las cuales existe una mayor incidencia delictiva. Se me ocurre, por ejemplo, en Apatzingán, en el municipio de Apatzingán, tierra muy bonita, y le mando un saludo por ahí a todos mis paisanos y amigos de Apatzingán. Por ejemplo, la tenencia de Holanda, por ejemplo, es una zona, bueno, que ha tenido, bueno, alta incidencia delictiva. Pues allí habría que meter los programas de becas
que tenga la SEP, meter el programa de Diconsa de leche, meter todo lo que implica, bueno, Prospera, bueno, de apoyos, implementar en las escuelas algún tipo de intervención educativa para fomentar valores cívicos, fomentar en salud, por ejemplo, cuestiones de salud materna, y ahí justamente trabajar, bueno, con las comunidades más cercanamente para poder ahí justamente evitar, bueno, que se siga continuando con la criminalidad. Y esto no cuesta mucho al final del día, o sea, no estamos proponiendo que se vaya a invertir mucha lana en eso, ¿no? Sino que realmente podamos focalizar los esfuerzos, todo lo que estructura el gobierno en áreas muy, muy elegidas. En un segundo momento, yo creo que ya, y eso sería ya en un plazo más mediano, hay también que involucrar a los estadounidenses en estos asuntos. Ahí está el Banco de Desarrollo de América del Norte, que es una instancia que se creó a raíz del Telecán y que básicamente ha financiado proyectos de infraestructura en la frontera. Ya es tiempo de que este banco pueda también empezar a financiar, por ejemplo, inversiones productivas muy focalizadas en regiones con alta incidencia delictiva. Creo que no es, los gringos lo entienden bien, que no es nada más, pues, los estadounidenses. Yo tengo muchos amigos americanos, lo digo con respeto. Habría también que trabajar, bueno, en que ellos también apoyaran, bueno, algunas cosas, porque también hay que decirlo que el motor que inició toda esta violencia, la bujía que lo inició, fue justamente, bueno, el narcotráfico, la alta demanda que tienen los estadounidenses de todo tipo de drogas. Entonces, digo, hay también una responsabilidad compartida como vecinos, como amigos que somos los dos países, para que también ellos también puedan contribuir a atacar de raíz en las comunidades, en las regiones que hay más delincuencia, pues este problema, ¿no? Creo que por ahí podemos trabajar, ¿no? No es parte, todo lo que tú mencionas, es bueno, porque últimamente, en estos últimos días, se ha percibido como un cierto repunte de la violencia en el Estado por algunos acontecimientos que han estado ocurriendo. Entonces se siente y se percibe en la ciudadanía como un repunte de la violencia en el Estado, pues, a partir de estos acontecimientos. ¿Sería conveniente, a partir de lo que tú comentas y las acciones, es como darle continuidad a la estrategia que se dio en Michoacán del plan de seguridad para Michoacán que se aplicó con el gobierno federal, que nos mandaron un comisionado para la seguridad? ¿Habría que seguir con esta misma estrategia? Porque muchas de las acciones que se comentan se vivieron en esta estrategia, ¿o habría que focalizar algunos cambios para hacerla más eficiente o no hacerla y ver si efectivamente funcionó? ¿Cómo lo ves tú? Mira, actualmente en ciudades como Morelia tenemos un problema de delincuencia común que se está incrementando, es un hecho. El señor gobernador Silvano, ayer lo comentaba justamente, electo, que tenemos que se percibe un incremento en la delincuencia común. Hay más robos a casa habitación, hay más robos de vehículos, hay más robos a transeúntes. Realmente yo no te podría decir cuál es la causa de este repunte en esta delincuencia común. Una explicación, bueno, que se podría dar es que algunos integrantes de grupos delincuenciales organizados que estaban integrados de alguna manera, bueno, en redes criminales más extensas, pues los han descabezado, han capturado o matado a los líderes, y hay muchos que están por ahí sueltos y están dedicados a la delincuencia común. Esa puede ser una explicación. O otra, pues es también, bueno, la economía, a nivel nacional, bueno, la economía no ha crecido, en Michoacán estamos todavía peor, ¿no? Entonces realmente pues, habría que pensar, habría que, para empezar, tener un diagnóstico claro de cuál es el motivo de este repunte, porque estamos viviendo una situación parecida a la que se vivió en la Ciudad de México en los años 90 más o menos, que era muy común el robo en microbús, el robo en la calle. Luego bajó ese delito y bueno, y se ha mantenido en niveles altos, pero bueno, ya no en una situación de epidemia como lo había en los años 90. Y estamos viviendo algo parecido en Morelia, por ejemplo, ¿no? Hay muchos robos, incluso y eso, bueno, habría que, pues, no sé, habría que hacer un diagnóstico preciso y rápido, bueno, de qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que debe haber una continuidad en las políticas de seguridad, pero deben de replantearse sobre todo en aspectos integrales. O sea, no es nada más, bueno, los policías, lo que decía, ¿no? Yo creo que la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal falló justamente en no contemplar, bueno, la diversidad de factores y de facetas del problema. Hay que trabajar en educación, hay que trabajar en temas de salud, hay que trabajar en temas de apoyo al crecimiento económico, la creación de pequeñas empresas, hay que trabajar también en temas de familia,
Y todo eso debe ser de una manera, una respuesta más integral al problema. No es nada más policía, ni marinos, ni balazos, ¿no? Es un problema que tiene que ver, bueno, con problemas sociales mucho más de médula, ¿no? Y creo que eso habría también que pensarlo, ¿no? ¿Tú considerarías que la estrategia que se implementó en Michoacán fue una estrategia que le hizo falta todavía incluir todos estos aspectos? Es un tema controversial. Yo creo que estamos viviendo una situación de tal emergencia, de tal crisis, que realmente, bueno, lo que el gobierno federal, bueno, hizo, lo que hizo el presidente Peña, pues fue intentar una respuesta rápida, quizás no la más conveniente en términos, digamos, jurídicos, pero quizás la más eficiente en términos prácticos. Y bueno, pues estuvimos en la presencia de un comisionado, que tuvo obviamente, bueno, acciones oportunas, claras, y acciones también negativas. Y bueno, creo que por lo menos ya se desmembró el principal cártel del Estado. Creo que ha bajado la extorsión, y bueno, en ese sentido creo que ha habido, bueno, algunas situaciones de mejoría. Creo que también la comunidad, la gente que nos escucha amablemente, pues ya no los han ido a extorsionar, ¿no? Y creo que ese es al fin del día algo importante, ¿no? Ya no tanto como no tanto antes, como antes, exactamente. Que todavía el problema, insisto, todavía el problema no ha terminado, ¿no? Hay iniciativas muy importantes, iniciativas ciudadanas, en donde ha permeado esta desconfianza a las acciones del gobierno y de las instituciones públicas, y en donde ha habido muchos esfuerzos y organizaciones para trabajar a partir de la sociedad civil, en donde estén trabajando pues con las organizaciones para buscar y para trabajar el tema de la cultura de la violencia que permanece. ¿Cómo se tendría que incorporar el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones civiles que han estado trabajando y que ya llevan por ahí un trabajo con los niños, con las escuelas, con los jóvenes, que las psicólogas, que los organismos de la paz, etcétera, que incluso volvimos a retroceder en el índice de la paz en México? Estábamos en el 6º lugar y ahora estamos en el 4º nuevamente. Entonces, ¿cómo se tendría que integrar estos esfuerzos que está haciendo la sociedad civil para no dejarle todo el trabajo a las instituciones de gobierno? Mira, yo soy un poco escéptico de la sociedad civil. Bueno, realmente se ha puesto muy de moda la sociedad civil, pero creo que hay grupos que están trabajando bien, grupos que tienen realmente un interés genuino por hacerlo, pero también hay que decirlo que hay muchas asociaciones civiles, muchos grupos que tienen agendas distintas a realmente el bien social, ¿no? Creo que eso habría que decirlo de entrada, ¿no? Sin hacer ningún menoscabo y con todo el aprecio y respeto para los que realmente están trabajando en áreas de un objetivo social genuino. Yo creo que hay que integrarlo de alguna manera, pues no hay que integrar a estas asociaciones civiles, hay que integrar a la comunidad, a los ciudadanos en las labores de vigilancia y de combate a la delincuencia, ¿no? Pero, y prevención, ¿no? Y prevención también, efectivamente, pero hay también que tener cierto grado de escepticismo con la llamada sociedad civil, pues que en realidad mucho no tiene nada de civil, ¿no? O sea, en realidad todos tienen sus agendas políticas muy particulares. Y había que tener cuidado nada más. Trasfondo, exactamente, al final de lo cual también es legítimo. Realmente la presión política pues, no es nada que esté mal, pero simplemente hay que tener cuidado, por ejemplo, en poder focalizar los recursos del gobierno a las sociedades civiles que realmente están trabajando en aras de la gente y la comunidad, que tienen un... Habría que revisarlas con cuidado, exactamente, con cuidado para poder matizar, los que tengan una agenda distinta, válida, lo digo yo, lo recalco, y las que no la tengan, ¿no? Muy bien, pues el tiempo se nos está acabando, doctor. ¿Cómo concluiríamos? ¿Cuál sería tu mensaje final para este tema de la política de seguridad en Michoacán? ¿Con qué concluirías tú para todos los que nos escuchan y nos ven? Yo creo que la labor de seguridad es una labor que a todos nos concierne. Creo que la gente debe de involucrarse más en estos problemas, porque finalmente pues hasta que nos asaltan o nos roban el carro o nos golpean en la calle pues, en alguna cosa, en algún incidente, pues nos damos cuenta de la magnitud que tiene este problema, ¿no? Creo que hay que trabajar más en esto, hay que ser más participativos con el gobierno, también muy críticos con la autoridad, sobre lo que se haga a este respecto. Y también decir que en la Universidad de Michoacán estamos trabajando en estos temas, nos estamos vinculando, y bueno, creo que debe ser un esfuerzo compartido de gobierno, ciudadanos y universidades, en este caso en Michoacán, para poder darle respuesta, ¿no? Así es, pues muy bien, pues habrá que tomar y considerar el trabajo que se está haciendo por parte de los académicos, ahora con los tomadores de decisiones, para
empezar a armar las estrategias conjuntamente con los que están trabajando con los temas, ¿no? Claro. Así es. Pues muchas gracias y continuamos para la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos que nos escucharon. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Voces de cambio.